Para el ejemplo 3 nos piden demostrar que los vértices de este triángulo, o bien estos vértices forman un triángulo rectángulo y hay que calcular su área. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y si a ustedes se les ocurre graficar, pues este triángulo, aquí está, no parece rectángulo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a comprobar que si es un triángulo rectángulo? Pues en la asignatura de geometría y trigonometría usaron un teorema bastante famoso que aplica para los triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras. Es decir, vamos a calcular las longitudes de los lados de este triángulo con la fórmula de la distancia y ver si cumplen el teorema de Pitágoras. Todo triángulo que cumple el teorema de Pitágoras a fuercitas es rectángulo. ¿Sale? Vamos allá. Primeramente calculamos las distancias entre los puntos A a B, de B a C y de A a C. Aquí te lo dejo para que tú lo corrobores que salen efectivamente raíz de 16, de 116, raíz de 58 y raíz de 58. Para comprobar, te decía que fuera un triángulo rectángulo, debemos de aplicar el teorema de Pitágoras. No pierdas de vista que el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, donde está el ángulo recto, los lados que forman el ángulo recto, se llaman catetos. Y bueno, la C es la hipotenusa. La hipotenusa siempre está enfrente del ángulo recto o del cuadrito, si lo quieres ver así. Por eso es a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Entonces yo observo lo siguiente, mira. Si yo elevo la raíz de 58 al cuadrado, se rompe la raíz y me queda el 58. Aquí igual y aquí igual. Entonces yo me doy cuenta que 58 más 58 es 116. Entonces se cumplió el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, este triángulo, aunque no parecía en el dibujo, es rectángulo. ¿Y dónde voy a ver el ángulo recto? Ya que sé que es rectángulo, pues donde se forman los catetos, lo que te acabo de decir aquí. ¿Dónde se formaron los catetos? ¿En qué distancias? En la de B a C y en la de A a C. Entonces, estos lados son los catetos del triángulo rectángulo. Está como de cabeza de comparado con este. Entonces, pues estás de acuerdo que para hallar el área de un triángulo, bueno, ya demostramos que es rectángulo. Ahora nos piden el área también. El área es base por altura entre 2. Aquí está, mira, base por altura. Es decir, solo basta que multiplique los catetos y lo divide entre 2, ¿verdad? ¿Cuáles te dije que eran los catetos de este lado? Pues donde está el cuadrito, ¿verdad? Es decir, la distancia de B a C. Aquí está, mira, distancia de B a C multiplicado por el otro cateto, la distancia de A a C entre 2. Recuerda que la fórmula para el triángulo es base por altura entre 2. ¿Cuánto vale la distancia de B a C? Raíz de 58. La distancia de A a C, raíz de 58. Y me puedes decir, es que no sé multiplicar radicales. No te preocupes. Cuando multiplicas dos radicales del mismo índice, el número se multiplica adentro, es decir, 58 por 58, pero es lo mismo que escribir 58 al cuadrado. Entonces la raíz de 58 al cuadrado pues se rompe y me quedaría solo el 58 entre 2. Es decir, grábatelo de esta manera, cuando multipliques la misma raíz consigo misma, se rompe la raíz y solo queda el número de adentro, ¿vale? La mitad de 58 pues es 29 unidades cuadradas, ¿sale? Aquí vamos a marcar las unidades con la U, aunque no nos den centímetros, metros, como se acostumbra, aquí vamos a marcar unidades cuadradas. Vamos con el ejemplo 4. En el ejemplo 4 nos piden demostrar que estos vértices son los vértices de un cuadrado. ¿Qué cualidad tiene un cuadrado? Pues que todos sus lados miden lo mismo, es decir, hay que calcular las distancias y ver que son la misma. Aquí te lo pongo para que veas que el resultado es 5. Practícalo haciéndolo para que corrobores que sí es 5 la distancia.
Además nos piden hallar su área y su perímetro. Recuerda que el área es lado al cuadrado. ¿Cuánto mide cada lado del cuadrado? Pues 5. 5 al cuadrado es 25. 25 unidades cuadradas. Y el perímetro pues es 4 veces el lado o 4 veces multiplicarlo por lo que mide el lado. 4 por 5, 20. Observa que no fue necesario que graficara el cuadrado, porque pues así nos pueden poner muchos más puntos y pedir otra condición, y si nos ponemos a graficarlo podemos tardarnos más y es más simple hacer esto. Vamos con el último ejemplo, el ejemplo 5. En este último problema nos dicen que si uno de los extremos de un segmento de longitud 5 es el punto A de coordenadas 3 menos 2, y la abscisa del otro segmento es 6, hay que hallar su ordenada. Lo grafiqué aquí para que comprendas un poco mejor qué piden en el problema. Siempre es bueno en geometría analítica que si no entiendes algo, lo grafiques y analices qué es lo que se te está pidiendo. Quizá el enunciado no es muy claro, pero el dibujo sí lo va a hacer. Tenemos un segmento de longitud 5, donde uno de sus extremos es esta coordenada. Aquí ya dibujé este punto coordenado, el A, pero necesitamos un segmento, ¿verdad? Necesitamos otro extremo, pero nos dicen que la abscisa del otro extremo, o sea, del otro puntito, es el 6. Recuerda que la abscisa corresponde al eje de las X, es decir, que su primera coordenada del otro extremo debe de ser el punto, el número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mira, pues yo no sé si está para arriba, si está por aquí, si está por aquí abajo o más abajo, ¿verdad? Por eso yo sé que su coordenada, su primer coordenada debe de ser 6. Eso sí lo sé, por eso tracé una línea aquí. Entonces el segmento puede estar aquí arriba, aquí abajo, por aquí en medio, pero de tal manera que este segmento mida 5 unidades, es decir, que si está aquí arriba, esto debe de medir 5 unidades, o si está aquí abajo, debe de medir 5 unidades. Como lo ves, tenemos dos posibles soluciones, que la y, la coordenada, porque nos piden hallar la ordenada y sea positiva o sea negativa, ¿verdad? Entonces vamos a la solución. Para la solución, llamemos P 6, Y, las coordenadas del otro extremo del segmento que estamos buscando. Sabemos, por los datos que nos da el problema, que la distancia que hay del punto A al punto P debe de ser 5, porque así nos lo solicitan. Pero bueno, vamos a usar la fórmula de la distancia, es decir, la distancia de AP ya sabemos que es 5, pero yo también sé que es la raíz cuadrada, pues de las coordenadas. Fíjate muy bien, aquí lo voy a decir, x2 menos x1, y todo esto va al cuadrado. Paréntesis, y2, que en este caso sería la incógnita y que estamos buscando, menos 2, por eso hay doble signo y un paréntesis antes. Bueno, 6 menos 3 me da 3. Y y menos por menos más y más 2 al cuadrado. Bueno, yo sé que esta distancia sigue valiendo 5. 3 al cuadrado es 9 y y más 2 al cuadrado. Ojo, aquí no vayas a pensar que con este se cancela el cuadrado. Te dije que con la suma no se puede. Si se estuvieran multiplicando, claro que sí se puede. Para eliminar la raíz, porque mi objetivo es conocer la y, porque me piden la ordenada, es despejar la y, pues ¿qué hago? ¿Qué es lo contrario de obtener la raíz cuadrada? Elevar al cuadrado. Pero debo de elevar a ambos lados de la igualdad. Debe de ser equitativo porque es una igualdad. A veces solo elevamos de este lado al cuadrado. Bueno, 5 al cuadrado es 25. La raíz con un cuadrado se rompe y me queda 9 más y más 2 al cuadrado. Y aquí viene algo que te tienes que acordar de tu curso de álgebra. Bueno, el 9 está positivo, pasa negativo. ¿Y cómo se desarrolla este binomio al cuadrado? No vayas a pensar que esto es como el error muy común que cometemos, que esto es solo elevar este al cuadrado y este al cuadrado, es decir, y a la 4 y 2 por 2,
4. Eso no es correcto. Recuerda que es el primero al cuadrado, después 2 por y, 2y por 2, 4y, y el último al cuadrado, que sería 4. Bueno, 25 menos 9 sería 16. 16 igualado a esta expresión. Esta expresión te está dando una pista de que vamos a obtener una ecuación cuadrática, es decir, una ecuación de segundo grado que la tenemos que resolver por fórmula general, por factorización, por completar cuadrado, los métodos que viste en álgebra de primer semestre. Vamos a acomodar la ecuación de segundo grado. La ecuación nos había quedado de esta manera. La igualo a 0 porque me di cuenta que es una ecuación de segundo grado, es decir, el 16 es positivo, pasa negativo. ¿Cuánto es 4 menos 16? Es decir, tengo 4 y debo 16, debo 12. Me doy cuenta que esta es una ecuación de segundo grado. Como te comentaba, puedes resolverla por fórmula general, por factorización, por completar cuadrados. En este caso lo vamos a resolver por factorización. Recuerda que se busca en el método de factorización pensar dos números que multiplicados me den menos 12 y sumados me den 4. ¿Cuáles son estos números? Lo más fácil que te sugiero es que pienses primero los números multiplicados. Puede ser 4 por 3 que te da 12, pero 4 más 3 o 4 menos 3 pues no me da 4, ¿verdad? ¿Cuáles son estos números? Es el 6 y el 2. 6 por 2, 12. Y restados, 6 menos 2 me da 4. Y mira, vas a acomodarlos en paréntesis, vas a colocar la variable y los números que encontraste, 6 y el 2. ¿Y cómo ajustas los signos? Ah, pues muy fácil. Este signo de aquí te dice cómo ajustar los signos. Si yo le hubiera puesto 6 negativo más 2, me hubiera quedado 4 negativo. Es por eso que al 6 le quito 2 y me da 4. Y 6 por menos 2, pues me da 12. ¿Y qué me dice aquí? Recuerda que los paréntesis son multiplicaciones. Aquí me está preguntando que cuando la multiplicación de dos números es 0. Pues muy fácil, cuando alguno de ellos vale 0. Es decir, y más 6 puede valer 0 o bien y menos 2 puede valer 0. Entonces, fíjate muy bien, está positivo, pasa negativo. Está negativo, pasa positivo. Y ya resolvimos, ya hallamos las dos incógnitas. Un tip que te doy, cuando hagas esta factorización, al llegar acá observa que solo le cambiaste el signo. Mira, el 6 era positivo, ahora es negativo, y el 2 era negativo, esto era positivo, pero esta es la justificación de por qué se les cambia el signo. Entonces ya hallé la ordenada. Como lo hice en mi dibujo, vi que había dos posibles soluciones, donde la y fuera positiva o la y fuera negativa. Mira, ya lo dibujé correctamente. El punto P tendría las coordenadas pues 6,2, porque una y es positiva, o bien 6 menos 6, y esta distancia mide 5. Espero te hayan quedado claros los ejemplos. Estos ejemplos, o bueno, ejercicios similares, vas a observar en el formulario que tienes que responder de tarea y pues en las evaluaciones en línea, ¿vale? Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Bye.